con todos estos problemas de partida por los cuales pedimos excusas, a la presentación del informe mensual de Macei Senda, correspondiente a las cotizaciones del mes de junio. Me parece que hay que revisar que todos estemos con los micrófonos apagados, por si acaso hay alguna interferencia, pero por lo demás creo que podemos empezar. Las cotizaciones del mes de junio reflejan que el brutal efecto de la pandemia sobre la economía está empezando a proyectarse con fuerza sobre el empleo. El empleo que reflejan las cotizaciones de junio es el empleo del mes de mayo, recién pasado. Y si vemos este cuadro, lo están viendo ustedes en pantalla, vemos ahí que los cotizantes, digamos, del mes precedente, es decir, de mayo, estas son las cotizaciones de junio, bajaron un 6,8%, o sea, un 7%, en relación al mismo mes y la misma cifra del año precedente. Si se agregan los cotizantes de otros meses y también los cotizantes que llaman rezagados, que son los que no han podido asignar, y también los pasivos, que son poquitos, se llega a una cifra de poco más de 6 millones en el mes. Ahora, esta cifra aparece elevada porque se agregaron en junio aproximadamente 4 millones de cotizaciones de trabajadores a honorarios, que como esa información llega, digamos, de golpe, por decirlo así, aparecen, digamos, en un mes, pero IMASEI lo que hace es que toma el promedio de eso y lo lleva a 12 meses. Entonces lo que se agrega acá es el promedio de 12 meses de cotizaciones de otros meses donde están los honorarios y también de otras partidas como estos rezagos y, digamos, y trabajadores pasivos. Bueno, eso llega a la cifra esta de 6 millones, más o menos. Ahora, dos cosas me gustaría comentar respecto de eso. En primer lugar, es la enorme cantidad de cotizaciones de trabajadores honorarios. Porque son 4 millones, claro, son de 12 meses estos 4 millones, pero de todas maneras es una cantidad muy significativa. Entonces, el impacto de estar obligando a los honorarios a cotizar es muy grande, porque si dividen ustedes esos 4 millones por 10 meses, por ejemplo, o lo que sea, les salen como 400.000 personas a honorarios que están cotizando. Entonces, es un impacto muy, muy significativo. En Senda, nuestra encargada administrativa, nuestra directora y encargada administrativa, Yasna Sáez, ella había venido advirtiendo de esta situación y, bueno, las cifras del mes de junio le dan absolutamente toda la razón. O sea, el impacto de el haber forzado a los trabajadores honorarios a cotizar es muy significativo en número. 4 millones es casi un 10%, es casi un 10% de los cotizantes. Bueno,
Pero en todo caso, la cifra total de cotizantes es la de arriba. Esos son la cantidad de personas totales que trabajaron, digamos, en realidad en ese mes, pero suavizados de estos honorarios. Y los que cotizaron por remuneraciones del mes precedente fueron 5.139.000, que son 7% más bajo que el mismo mes del año anterior. Esos son 400.000 trabajadores menos contratados en el mes, lo cual es un impacto significativo. En todo caso, es un impacto significativo, pero que todavía no refleja la fuerza, digamos, catastrófica realmente de la pandemia sobre las cifras de empleo. Porque estamos hablando del mes de mayo, cuando ya estaba, digamos, la pandemia lanzada. Había varias comunas, digamos, si no me equivoco, con cuarentena en mayo, y fue uno de los periodos más críticos. Ya empezó la fase más crítica. Pero sin embargo, de alguna manera, el empleo digamos, logró sostener. Ahora, en esto influye también las personas que están con trabajo suspendido. Las personas que están con trabajo suspendido, a estas alturas deben estar, digamos, cercanas al 1.000.000 de personas que no han sido despedidas, que se les sigue cotizando y por lo tanto aparecen, digamos, como ocupadas aquí en esta estadística, pero que en realidad están con su empleo, bueno, suspendido. Pero de todas maneras, eso también es una seña de que, tomando en consideración esto, y tomando en consideración esto, no se ve el impacto en el empleo de la magnitud que podría haber sido. Ese es el primer comentario que me gustaría hacer. Ahora, las encuestas de empleo que han estado siendo publicadas, la de la Universidad de Chile, por ejemplo, refleja la mayor caída no en mayo, sino que en junio. Así que veremos qué ocurre con las cotizaciones de julio, que son las que reflejan el empleo de junio. Pero en todo caso, por lo menos lo que yo debo decir es que es una buena noticia de que por lo menos, digamos, debido a lo que sea, eh, el empleo, digamos, se sostuvo hasta mayo de alguna manera en un nivel elevado. Ahora, las remuneraciones bajaron en el mes promedio, pero eso es normal, pero en 12 meses, de hecho, subieron un poco la remuneración promedio de los cotizantes. Eh, y la masa de remuneraciones disminuyó, porque hay menos trabajadores que cotizaron, pero subió un poco el empleo. Entonces la disminución de la masa de cotizaciones fue relativamente leve y, digamos, por lo tanto, la proporción de la masa de remuneraciones sobre el PIB, el Producto Interno Bruto, de hecho, en 12 meses fue más alta, digamos, considerando que estos trabajadores en junio cotizaron por una remuneración un poco mayor, eran menos trabajadores, pero esta cifra refleja el promedio de lo que han cotizado en 12 meses, y eso sigue subiendo hasta el mes de junio. Ahora, esto es muy importante porque, si ustedes se dan cuenta, la masa de remuneraciones de los cotizantes dividida por el Producto Interno Bruto es 32%. Ahora, la devolución que se está haciendo en el mes de agosto, en el caso extremo, si llegase al 10%, cosa que no va a llegar, si llegase al 10% del PIB, eso sería, perdón, del fondo, eso sería un 8% del PIB. O sea, subiría esta participación de los trabajadores, la devolución que se está haciendo,
en 8 puntos del PIB. Ahora, hay que ver porque hasta ahora el 80% ha pedido la devolución. Según la Superintendencia de Pensiones, ese 8% equivale a 14.000 millones de dólares, los que pidieron la devolución. Ahora, hay que ver si el otro 20% lo van a pedir o no, pero ya esa cifra es muy, muy elevada. Entonces estamos hablando de que esta institución del ingreso primaria, en que los 6 millones, digámoslo así, de asalariados eh, participan apenas con un 32% del Producto Interno Bruto, eh, va a sufrir de todas maneras un alza muy significativa con la devolución. Esas son las cifras de empleo y remuneraciones, lo que nos entrega, digamos, las cotizaciones. Ahora, ¿qué significa, digamos, qué pasó con las pensiones? Las pensiones que se pagaron fueron 1.457.000 pensiones del sistema de AFP. Estos, digamos, cifras gruesas, 1,5 millones de pensiones. Y el número de pensiones creció en el mes más o menos un 5% en relación al año precedente. Ahora, la, la otra mitad de las pensiones las paga el Estado, que paga más o menos otro 1,5 millones, un poquito menos. Llama la atención de que por primera vez en mucho tiempo bajó el número de pensionados AFP en relación al mes precedente. Es decir, en junio, porque estas son pensiones pagadas en junio, resulta que hubo menos pensiones pagadas por el sistema de AFP que las que se pagaron en mayo. Hubo más que las que se pagaron en junio del año precedente. Pero son menos. Por primera vez baja esto. Ahora, vamos a ver después que esto tiene que ver con el número de nuevas rentas vitalicias, especialmente. Porque el número de rentas vitalicias, de nuevas rentas vitalicias, siempre resulta mayor que, y también hay que sumar, por supuesto, a las nuevas pensiones de retiro programado. Pero en resumen significa que el número de personas que se pensionó en el mes bajó muy sustancialmente y no alcanzó a suplir las de las personas que fallecieron. Entonces, es una cosa bastante novedosa, no había pasado antes. Ahora, ¿por qué se está pensionando menos gente? Por las razones muy simples, porque las pensiones han bajado. Es decir, las nuevas pensiones se calculan sobre la base del fondo existente y, por supuesto, ustedes se dan cuenta que a una persona que se está jubilando en junio le calcularon la pensión probablemente, no sé, pero dentro de los primeros meses del año. Y en marzo, el fondo de pensiones, en base al cual se le calcula la pensión, había disminuido un cuarto en relación a septiembre del año precedente. O sea, en estos 5 meses, las FP perdieron un cuarto del fondo. Entonces, por supuesto, que una persona vio su cartola, se fue a pensionar, y la pensión que le ofrecieron era un cuarto menos que la que le habían ofrecido o la que él pensaba que iba a sacar hacia fines del año pasado. Entonces el impacto de eso es muy fuerte y eso significa que se pensionó mucho menos gente que lo que era normal. Ahora, esas personas están y se tienen que pensionar en algún momento, o sea, no es que hayan dejado de existir como futuros pensionados, pero realmente esto significa un golpe muy importante también para el sistema tal como está estructurado, porque como la pensión depende del fondo, en un periodo de turbulencia como este se producen estas cosas. Ahora, hay una segunda razón,
y es que, como ustedes saben, la tasa de interés internacional ha venido a la baja ya por un tiempo larguísimo, eh, y ha seguido a la baja. Y con la emisión que hicieron los bancos centrales para combatir la pandemia, esa, digamos, variable disminuyó todavía más. E incluso están en parte muy significativa de la masa de instrumentos financieros, están con interés negativo. Entonces, por lo tanto, si están con interés negativo, una renta vitalicia, por ejemplo, resulta mucho más baja que lo que era con una tasa positiva, que era la que había hasta el año pasado. Entonces, esas cosas se confluyen en esta cifra, que es una cifra significativa de este cuadro, el que hayan disminuido el número de pensiones en relación al mes anterior. Esto no lo habíamos visto nosotros en todo el tiempo que llevamos este registro. Ahora, el monto promedio de las pensiones se mantuvo más o menos, de hecho subió un poco, con un 3%, pero subió, digamos, no porque las AFP hayan aumentado su aporte, porque el monto promedio de las pensiones el mes pagadas en junio fueron 235.000 pesos. Ese fue el promedio, que fue un 3% más alto que en el mismo mes del año pasado. Pero el aporte de las AFP a esas pensiones fue solo 157.000 pesos. Y eso es un 3,1% menos de lo que aportaron en junio del año pasado. Como vamos a ver, el incremento de pensiones se debe a un aumento en los aportes previsionales solidarios, que aumentaron bastante. El aumento de los aportes previsionales solidarios subieron más de un 25%, esa variable. Entonces, compensaron la pequeña baja que siempre tienen los bonos de reconocimiento, porque el bono de reconocimiento son los de la gente que estaba todavía en el sistema antiguo, y esa gente va disminuyendo todos los años, todos los meses, pero se compensa con aumentos en los aportes previsionales solidarios. Entonces, los subsidios totales resultan crecientes, en realidad, todos los meses. Ahora, pero en este caso hay un impacto de las reformas que se hicieron, en las cuales se aumentó el pilar solidario. Ustedes recuerdan que hubo algunas medidas, digamos, especiales en esta dirección que fueron aprobadas y que, bueno, impactaron en que hay un aumento, digamos, del aporte previsional solidario. Ahora, digamos, la tasa de reemplazo, que es cuánto significan las pensiones pagadas sobre las remuneraciones imponibles del mes, se mantuvo un poquitito en 27%. Es decir, esa es la tasa de reemplazo de las pensiones AFP. Y la parte que las AFP aportan, digamos, bajó un poquito, pero es solo el 18,5% de este monto de las pensiones. Entonces, estos 157.000 pesos por el 1,5 millones de jubilados, digamos, representa un 18,5% de la remuneración imponible de los trabajadores del mes, del promedio. Después viene cuánto aportaron las AFP y cuánto aportó el Estado a este pago de pensión. Esta es la cifra del mes. Ahora, la cifra del mes, ustedes se dan cuenta que la recaudación, esta es la recaudación de cotizaciones, bajó levemente en relación al mismo mes del año pasado por la baja del empleo y no tanto porque las remuneraciones aumentaron. Pero, digamos, en el promedio, por ejemplo, móvil sigue subiendo la recaudación de cotizaciones a una tasa de 5%, pero en el mes bajaron, que es lo que vimos al principio. Ahora, los subsidios, fíjense ustedes qué pasó con los subsidios. Aumentaron 23,5%.
Y estos subsidios, los que contabilizamos en esta línea, son los subsidios directos, es decir, el aporte previsional solidario y el bono de reconocimiento. Y los bonos de reconocimiento siempre bajan un poco porque va falleciendo, o sea, digamos, queda menos siempre personas que jubilan que venían del sistema antiguo. Entonces, por eso yo les decía que el aporte previsional solidario, tenemos la cifra de otra parte, pero subió más de 25%. Eso es bastante importante. O sea, en resumen, el fisco aumentó su participación en el pago de las pensiones de este mes y las AFP bajaron el suyo. Ahora, ¿cuánto aportaron las AFP? 33% en el mes y 32% en el promedio de los últimos 12 meses. O sea, ¿cuánto aportan las AFP? Perdón, ¿cuánto aporta el fisco? ¿Cuánto aporta el fisco? Los subsidios fiscales, 33% en el mes y en los 12 meses, 32%. O sea, el fisco aporta un tercio en subsidios directos del gasto total en pensiones. El gasto total en pensiones en dólares, ustedes se dan cuenta, se recaudan 793 millones de dólares en cotizaciones y se pagan 420 en pensiones. Eso fue el último mes. Y en 12 meses se recaudaron 824 millones de dólares en cada mes de los últimos 12 meses y el pago de pensiones fueron 409, menos de la mitad. Entonces ustedes se dan cuenta que de estas cifras, la recaudación permite, si se termina el sistema de FP, si se deroga el decreto 3500, las recaudaciones solas permiten duplicar las pensiones a todos los jubilados actuales. Eso es una cosa muy, muy importante, muy significativa. Y sobre todo muy significativa para pensar lo que estamos hablando. Pero a la vez, digamos, de poder duplicar el fisco con estas cifras, las pensiones que se pagan, el fisco se ahorra estos 139 millones de dólares, o 131 que es el promedio, en solo subsidios directos. Y que eso, vamos a verlo más adelante, en un año suma algo así como 1.500 millones de dólares. Esto solo en subsidios directos, es decir, solo el APS y el bonos de reconocimiento. Pero en resumen, ¿qué llama la atención de este cuadro? Lo primero es que las cotizaciones recaudadas duplican las pensiones pagadas. Y por otra parte, de las pensiones pagadas, el fisco aporta un tercio. Esas son las cifras interesantes de este cuadro. Ahora, ¿qué pasa con la recaudación? ¿Cuál es el destino de la recaudación? La recaudación en los últimos 12 meses fueron 10.000 millones de dólares. Estas son las cotizaciones obligatorias de los últimos 12 meses. Si ustedes se dan cuenta, esta es la cifra que estoy señalando acá. Sumaron 9.888 millones de dólares al cambio que había en ese mes, y este es el mes de junio, son 816 pesos. Y eso da 9.888 millones de dólares. Al tipo de cambio de hoy, esto es más de 10.000 millones de dólares. Pero bueno, o sea, se recaudan 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto se pagan pensiones? Menos de 5.000, porque se pagaron 4.900 millones de dólares en los últimos 12 meses, y se recaudaron 10.000, y se pagaron menos de 5.000. Nuevamente la misma cifra que habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿y cuánto gastó el fisco en subsidio monetario? 1.574, es decir, casi 1.600 millones de dólares en un año. Nuevamente hago el mismo razonamiento anterior. Si se deroga el decreto ley 3.500, el fisco recaudaría estos 10.000 millones de dólares. Ahora, tendría que pagar íntegramente el fisco las pensiones, porque nadie se las va a subsidiar. Entonces tendría que pagar menos de la mitad, digamos, y eso le permitiría duplicar las pensiones. Pero se ahorraría completo estos 1.574, casi 1.600 millones de dólares. ¿Le quedarían de superávit? O sea, ya tenemos un primer beneficio para el fisco, para los pensionados,
Si se termina hoy día el sistema de AFP, si se deroga el 3.500, ¿qué es lo que pasa de inmediato? Solo con las cotizaciones y los subsidios directos, significa que a los pensionados se le duplican las pensiones y el fisco se ahorra 1.500 millones de dólares neto. Ese es el flujo de lo que significa. Ahora, ¿qué pasa con la diferencia? Porque resulta que, digamos, ¿cuánto aportaron las AFP al pago de pensiones? Aportaron neto 3.300 millones de dólares, un tercio de las pensiones, ya lo vimos. ¿Por qué aportaron 3.300? Porque las pensiones que pagaron les costaron 4.900, pero hay que restarle estos 1.500 que aportó el fisco al pago de estas pensiones. ¿Y cuánto aportaron las AFP realmente? El aporte autofinanciado, que se llama 3.300. Muy bien. ¿Y qué pasó con lo que no aportaron a pensiones? Eso es el 34% de las cotizaciones, lo que aportaron, un tercio de las cotizaciones las destinaron a pagar pensiones. Pero ¿qué pasó con el 66% restante, que sumaron 6.558? Digan ustedes 6.600 millones de dólares. Eso fue el excedente de cotizaciones más subsidios menos pensiones en los últimos 12 meses. O sea, esta es plata de los trabajadores y del fisco que las AFP traspasaron a los grandes empresarios, ellos mismos en primer lugar, y no vuelven más. Porque ustedes se dan cuenta que esta situación se produce todos los meses. En la entrevista hoy día con la profesora Leocadia Oresiak, ella llamaba la atención sobre esto y decía que para ella esto es un esquema Ponzi perfecto, porque efectivamente es legal, los trabajadores están obligados a pagar con una parte de lo que pagan todos los meses, las AFP devuelven, digamos, a los jubilados la miseria que le aportan, y el resto, todo el excedente, es, digamos, queda excedente para los grandes empresarios a quienes le prestan este dinero. Pero como esto se repite al mes siguiente, mes tras mes, tras mes, tras mes, se están, digamos, apropiando de una cantidad de salarios y subsidios que, si ustedes se dan cuenta, 6.600 millones de dólares es, digamos, en este momento la gente ¿cuánto ha retirado? Ha retirado, con el 10%, ha retirado, dicen, 14.000 millones, o va a poder, la gente que pidió ya, significa 14.000 millones. Pero resulta que en un año, las AFP, lo que hoy día está recuperando los trabajadores, que es una cosa muy significativa, que recuperen por primera vez 14.000 millones. Bueno, resulta que en 2 años las AFP, con este mismo mecanismo, van a recuperar lo que les pasaron. O sea, los trabajadores recuperan ahora 14.000 millones. Y en 2 años, un poquito más, las AFP por este excedente se lo quitan de nuevo. En realidad se lo quitan a los trabajadores y al fisco. Pero esa es la situación de este sistema. Ahora, por eso la urgencia de derogar el decreto ley 3.500, porque todos los grandes beneficios que tiene la restitución del fondo, si no se deroga el decreto ley 3.500, se van a deshacer en muy poco tiempo. Entonces, por esa razón, el proyecto que presentaron los 5 senadores, que deroga el decreto ley 3.500, es realmente la medida más importante que se está considerando en este momento por parte del sistema político. Bueno, esto nos permite calcular los resultados para los afiliados y el fisco de los aportes al sistema de AFP. Ahora, ¿qué significa estas cifras? Vamos viendo. Estas son las cifras que reflejan lo que ha pasado desde 1981 hasta ahora.
Y yo las quiero presentar en esta ocasión al revés. Es decir, preguntándonos qué habría pasado sin AFP. En otras palabras, si no hubiesen existido las AFP, sino que hubiera seguido el sistema antiguo, si no hubiera habido ahorro forzoso, todo eso. ¿Qué hubiera pasado, digamos, con estas cuentas? El fisco habría recaudado ya no 10.000 millones de dólares, que es lo que recauda en un mes las AFP, sino que habría recaudado 150.000 millones de dólares en estos 40 años. Es decir, cada año está recaudando hoy día 10.000, las AFP se lo lleva. Si se derogan 3.500, esos 10.000 pasan al fisco. Muy bien. Pero ¿qué pasa desde 1981 hasta acá? ¿Cuánto habría recaudado el fisco? 150.000 millones de dólares en cotizaciones obligatorias solamente. Ahora, ¿cuánto es lo que habría tenido que pagar el fisco en pensiones? Esta cifra de aquí. 61.400 millones de dólares son las pensiones AFP pagadas desde 1981 hasta hoy. O sea, en otras palabras, el fisco podría haber recaudado esto, pagado las mismas pensiones que pagaron las AFP, ¿y cuánto le sobraría en caja hoy día al fisco? 126.693 millones de dólares. Digan ustedes cifras redondas, 130.000 millones de dólares tendría el fisco hoy día en caja. Pero resulta que el fisco en este periodo, es decir, voy a repetir el ejercicio. Sin AFP, el fisco habría recaudado 150.000 millones de dólares. Con eso podría haber pagado todas las pensiones que pagaron las AFP, 60.000. Y le habrían sobrado 130.000. Pero resulta que se habría ahorrado 40.000 millones de dólares, 38.321, que pagó en subsidio al sistema. Y esto lo tendría, digamos, adicional. Entonces, imagínense ustedes la situación fiscal. Los pensionados habrían ganado las mismas pensiones. Porque estamos partiendo de la base que el fisco pagara lo mismo que pagaron las AFP, pero pagar el total de las pensiones, sin subsidio, por supuesto que los subsidios lo pone el mismo. Entonces, que pagara lo mismo. Ahora, y le sobrarían en caja 130.000 millones de dólares, en cifras gruesas, redondas. Pero resulta que se ahorraría 40.000 millones más, pues. Entonces, si tenemos 130 más los 40, repito, estoy redondeando esta cifra, le quedarían en caja 170.000 millones de dólares hoy día al fisco, pues. Habiendo pagado las mismas pensiones que pagaron las AFP, tendría en caja 170.000 millones de dólares. ¿Y cuánto es eso en relación al fondo de pensiones? Lo que le quedaría de excedente después de pagar las pensiones es 2/3 del fondo de pensiones. Pero resulta que esto es el subsidio ahorrado, es un quinto más, pues. Entonces el fisco, ¿cuánto tendría en caja? Tendría 64 más 20, tendría 85%, 84%, 85% del fondo de pensiones, lo tendría en caja, neto, habiendo pagado las mismas pensiones que pagaron las AFP. Perdonen que reitere esto, o si quieren lo dejamos mejor para las preguntas de alguno de ustedes. Pero me parece a mí que esto es una cosa que los chilenos no han sopesado, no conocen. ¿Qué habría pasado sin AFP? Sin AFP, el fisco habría recaudado todas las cotizaciones. ¿Cuánto suman todas las cotizaciones? 150.000 millones de dólares. Pero se habría
ahorrado todos estos subsidios. ¿Y son cuánto? 40.000 millones de dólares. Porque con estas cotizaciones podría haber pagado todas las pensiones y le habría quedado esta cifra, y a eso hay que sumarle esta otra. O sea, tendría 85% del fondo de pensiones en el bolsillo. Esa es la situación, digamos. Ahora, ha habido otros aportes voluntarios del fisco que hasta este mes sumaban 10.000 millones de dólares. Es muy interesante porque esta cifra y este cuadro nosotros lo tenemos actualizado siempre hasta el último día, y lo vamos a ver después, y vamos a ver que estos 10.000 millones de dólares ya no aparecen. ¿Y por qué? Porque estos son aportes netos del fisco, y como, de los afiliados del fisco, y como los afiliados retiraron esto en el mes de agosto, a la fecha de hoy, estos 10.000 millones ya no aparecen, porque los retiraron, lo cual fue la gran victoria que se ha logrado. Estos otros aportes de afiliados y el fisco, digamos, son, por ejemplo, los bonos mujer, todos los otros bonos, digamos, que aporta el Estado. Hay cotizaciones voluntarias, en fin, hay una serie de aportes adicionales del fisco y de los afiliados. Y hay una serie de beneficios adicionales también que no están consignados en las pensiones, como los retiros de libre disposición, por ejemplo. Pero en resumen, en lo neto de eso son 10.000 millones de dólares, es lo que había. Y este es el fondo que había a fines del mes de mayo, perdón, al fines del mes de mayo, ¿está bien? 198.000 millones de dólares. Esa es la situación de este sistema. Ahora, yo voy a saltarme un poco esta de aquí. Después vamos a entrar a hablar de las comisiones y primas y cuánto cobran las AFP y todo eso. Pero yo quiero saltarme de inmediato a una parte del informe que es muy significativa, y es digamos, el cuadro de resultados finales hasta el día de hoy. Y para eso les voy a rogar que me tengan un poquito de paciencia, porque voy a abrir, digamos, otra página de nuestro IMASEI para que ustedes puedan ver eso ahí. Esta es una serie que Senda publica todos los días y actualiza todos los días, la que les voy a mostrar ahora, y que es la rentabilidad real del sistema de AFP. Pero aquí hay un cuadro que me parece que es una de las cosas que a mí por lo menos... Manuel, parece que perdimos tu audio o no sé los demás que si están escuchando. Yo dejé de escuchar. Dejó de escuchar, Sí. se No cortó. sé si tú, Manuel, nos estás escuchando. Sí, yo los escucho bien. Perdimos tu audio y también la proyección, tu pantalla. Yo por lo ¿En qué menos no la... momento la perdí? Cuando recién cambiaste de página, En ese momento, o sea, fue muy breve. sí, hace muy poco. ¿Están viendo ahora la pantalla? No, yo por lo menos no sé los demás. Ahora te vemos a ti. No. ¿Se ve la pantalla o me ven a mí? No, te vemos a ti. Entonces vamos a compartir nuevamente esto. Yo me pierdo un poco aquí. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Ustedes me dicen cuándo les llegue.
Ahora sí. Ahora la vemos. Comentaba que el cuadro anterior está actualizado hasta fines de mayo. Bueno, esto está actualizado hasta el 12 de agosto, que son las últimas cifras disponibles, que son las del viernes pasado. Y bueno, y en este cuadro las cifras son muy parecidas al anterior, pero por supuesto el excedente aumenta, la rentabilidad cambia algo, en fin, pero son las cifras hasta hoy. Pero lo que les quería mostrar en este momento es este cuadro. Este cuadro lo que hace es calcular la tasa interna de retorno del sistema de AFP si es que en cualquier mes hubiera retirado el fondo completo. Porque estas líneas rojas chiquititas que se ven aquí, que si ustedes se dan cuenta, prácticamente todas van para abajo, menos de cero, son negativas, son los aportes netos de los afiliados y el fisco al sistema de AFP. Ahora, los aportes netos de los afiliados y el fisco son cada mes los mismos que hemos visto arriba, es decir, las cotizaciones que ponen los afiliados, los subsidios que pone el fisco, se suman y se le restan las pensiones que paga el sistema de AFP. Y ya hemos visto que en el último mes, por ejemplo, o en el último año, esto está mes por mes, pero en un año, digamos, las AFP recaudaron 10.000 millones de dólares, digamos, el fisco aportó 1.500 millones de dólares, eso suma 11.500, y le restan las pensiones, que digamos que fueran 5.000, es menos de 5.000, pero eso es. Y por lo tanto quedan de excedente 6.600 millones de dólares. Bueno, esto mismo es esa cifra, pero puesta mes tras mes desde que se inició el sistema. Estos son 40 años. Mire, exactamente, porque esta cifra, como la tenemos día a día, aparece un contador ahí en la pantalla de los día a día, y son algo así como 14.300 días hasta esta fecha del 12 de agosto. Esto está actualizado hasta el 12 de agosto. Bueno, repito las cifras, son 40 años, son algo así como 14.300 días, y si eso uno lo divide por los meses, salen algo así, si mal no recuerdo, como 440 y tantos meses, 447 meses, me parece. O sea, aquí en esta línea hay una barrita por cada mes transcurrido desde 1981 hasta ahora. Y estas barritas rojas son los aportes netos que hicieron los afiliados y el fisco, es decir, las cotizaciones que aportaron los afiliados, los subsidios que aportaron el fisco, menos las pensiones que pagaron la AFP, que esas le llegaron de vuelta a los afiliados, ¿no es cierto? Pero lo neto son todos los flujos son negativos, todos los flujos son negativos. O sea, en otras palabras, durante 447 meses, el fisco y los afiliados estuvieron poniéndole plata al sistema. Mes tras mes, tras mes, tras mes, tras mes, todos los meses poniéndole plata al sistema, hasta que llegamos a agosto recién pasado. ¿Y qué es lo que pasó en agosto recién pasado? Por primera vez se registra en lo que va de agosto, un flujo de 6.000 millones de dólares, positivo. En otras palabras, por primera vez, después de 444 meses, en un mes, los afiliados por fin retiran algo de este sistema. Antes le estuvieron poniendo plata. Los afiliados y el fisco, los afiliados y el fisco, los afiliados y el fisco. Y solamente en este mes, por primera vez,
efectivamente obtienen un beneficio real de este sistema, que es recuperar este fondo. Ahora, esto es bastante importante para el debate, digamos, que está hoy día cursando. Porque ustedes se dan cuenta, es que si se retirara todo el fondo, vamos a ver después que las pensiones no se afectarían para nada, porque seguiría pagando el fisco con las cotizaciones, el fisco se ahorraría cualquier cantidad de plata, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero ¿qué pasaría con los afiliados y el fisco? Con los afiliados. Si se retirara todo el fondo, el negocio que habrían hecho los afiliados y el fisco con las AFP habría sido la tasa interna de retorno, porque ahí sí que al retirar estos completamente, recibirían en beneficio lo que han aportado. Si no devuelven el fondo, es decir, si el sistema de AFP sigue hasta el infinito, esto es un impuesto que se cobra todos los meses a los asalariados y al fisco, y se lo llevan los grandes empresarios. Porque todos los meses anteriores, lo único que habían hecho los grandes empresarios, o sea, digamos, lo único que habían hecho los afiliados y el fisco es poner plata. ¿No? Y poner plata, y poner plata, y poner plata, y poner plata. Si se llegase a aprobar, cosa que yo les confieso que yo he pensado muchas veces en irme en bicicleta al paraíso y amarrarme al Parlamento para que no voten negativo, pero ahora no se saca nada porque votan por Zoom. Pero el asunto es que si llegasen a subir las cotizaciones, como está pidiendo, digamos, el sistema financiero, viene haciéndolo hoy para subir las cotizaciones, hace 10 años que yo estoy yendo a discusiones en que quieren subir las cotizaciones. Bueno, si lograsen subir las cotizaciones, este flujo negativo se crecería más para abajo todavía, pues. Es decir, estarían poniendo más plata los trabajadores y el fisco, y sin sacar nada nunca. Si no se hubiera devuelto ese 10%, hubiera sido toda una suma de negativo, 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 siempre. Y lo que ellos quieren hacer es mantener esa situación de que los trabajadores sigan entregándoles plata y el fisco sigan entregándoles subsidios, y que eso siga hasta el día del juicio final, pues. Por eso esto es un abuso muy grande. No sé si es un poco enredado el gráfico, que tiene muchas líneas metidas entre medio, digamos. En algún momento nuestros compañeros que trabajan en comunicaciones sabrán cómo poner esto de manera que lo entienda la gente fácil. Pero yo, aprovechando que ustedes están acá, les quiero mostrar que, porque aquí se ven efectos ya hasta el 12 de agosto del retiro, pues. Entonces, y ustedes ven que es la única vez que han sacado plata, porque el resto es poner, son las líneas rojas. Entre paréntesis, hay un par de meses o cosas así, en el cual hay, digámoslo, cifras. Esto es el mismo gráfico, pero hay un par de meses en el cual hay cifras positivas que se, digamos, cambian al mes siguiente. Pero es un problema más bien de datos de ellos, porque esto lo cuadramos nosotros todos los días con lo que es el fondo, etcétera, pero por ejemplo aquí, cuando hubo pérdidas muy grandes en el mes de septiembre, en relación al mes de octubre, pero en octubre, al mes siguiente, pasó al revés, pasó lo contrario. Porque el fondo no lo actualizaron, y esto cayó a fin de mes, la diferencia, en fin, pero eso se netearon, por decirlo así, los 2 o 3 casos como ese que hay, que fueron en general periodos en que hubo pérdidas muy fuertes en el fondo internacional y que no lo registraron inmediatamente. Pero en general todos los meses fueron negativos, menos agosto del 2008. Bueno, eso les quería mostrar, digamos, porque es una cosa, una exclusividad de Senda, pero además es primera vez que nos damos el gusto de retirar plata del fondo. Así que al diputado Jaime Molé hay que levantarle un monumento,
por haber logrado, digamos, al diputado Matías Walker, que también jugó un papel muy importante en abril, le pasó a esto. A todos los parlamentarios de Renovación Nacional que apoyaron esto, a todos los parlamentarios de la UDI que apoyaron esto, al Parlamento en general hay que levantarle un monumento porque están disminuyendo un abuso. Ahora, a los economistas, a todos les recordó lo que dijeron un artículo muy importante de un columnista de La Tercera, que es un presentador de televisión también, en que tomó las declaraciones de lo que habían dicho los economistas con el retiro del 10%. Y unos decían que se iba a incendiar el país, otros decían que se iba porque las AFP no iban a tener plata y entonces iban a ir la gente a incendiar las AFP. Después otro decía por ahí que esto iba a derrumbar todos los mercados, etcétera, etcétera. Mire, las declaraciones, él hace la síntesis de varias declaraciones de los más importantes, muchos de ellos de oposición, pues. Todos los economistas de acuerdo en eso, en que esto iba a ser terrible, que no podía ser. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue lo contrario. Es decir, que es una inyección de recursos gigantesca que reactiva la economía, hizo mejorar el peso porque en julio tuvieron que traer plata para acá y eso revaluó el peso. Después en agosto eso se ha perdido en parte porque se ha devaluado nuevamente el peso porque ha vuelto al nivel en que estaba, o está volviendo. Pero eso hace subir la bolsa. Entonces, y al subir la bolsa sube la cuota de las AFP. Entonces, en resumen, digamos, el resultado neto es que a pesar de que han devuelto 10.000 millones de dólares, el fondo ha bajado apenas un 1%. Entonces, en resumen, han sido puras cosas positivas. Y que los economistas se equivocaron medio a medio en esto. Además, tuvieron la tupé de decir que esto iba a ser regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Jamás en la historia, según nuestro compañero director Hugo Facio, había habido una medida de redistribución y de reactivación tan fuerte en tan poco tiempo. Por supuesto que había mucho más redistribución en los gobiernos del presidente Frei Montalva y el presidente Allende especialmente, pero en tiempos más largos. Pero así que de un viaje le pasaran un 7-8% del PIB de los grandes, súper ricos al pueblo, eso no se había visto nunca, en 2 meses. Bueno. Yo no sé si continuamos o hacemos un arito. Lo que nos falta por mostrar es la ganancia bruta y la ganancia neta, las comisiones y primas netas. Yo voy a decir respecto de todas estas cosas solamente una frase. El excedente que hay, digamos, es un excedente que ha sido brutal. En todos estos años han sido 130.000 millones de dólares. Ese es el excedente de cotizaciones, más subsidios, menos pensiones pagadas. 130.000 millones de dólares. Ese es el excedente que se han apropiado las AFP. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con este excedente? Más de la mitad lo han cobrado las AFP y compañías de seguro en comisiones y primas netas. Más de la mitad de ese excedente. Ahora, ese excedente, digamos, el grueso ha ido a parar a las compañías de seguro. De esa mitad, el grueso ha ido a pagar a las compañías de seguro. Es decir, las compañías de seguro han cobrado prácticamente la mayor parte de las comisiones de las AFP. Las comisiones de las AFP son muy cuantiosas, son, digamos, más o menos 1.000 millones de dólares por año. Las comisiones fantasmas que le pagan a los
digamos, operadores internacionales, son más o menos 500 millones de dólares por año. Y, y lo que cobran las compañías de seguro es más de esos 1.500 millones netos. Porque ellos embolsan las primas únicas, que prácticamente en total han sido la mitad de las cotizaciones, y ¿quiénes han embolsado esto? Mire, fíjense ustedes, digamos, digamos, las primas brutas cobradas por las compañías de seguro, que son los fondos de pensiones de los afiliados traspasados a las compañías de seguro, suman 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares. Un 40% de las cotizaciones. Si se le suman las primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, llega a 73.000 millones de dólares, 74.000. 50% de todas las cotizaciones. O sea, el 50% de todas las cotizaciones ha ido a pagar a las compañías de seguro. Con eso pagaron todos los beneficios que pagaron las compañías de seguro, las rentas vitalicias, etc. Que suman ¿cuánto? 40.000 millones. Y se embolsaron 70.000. Y la diferencia son las primas netas cobradas por las compañías de seguro, que son, digamos, 34.000 millones de dólares, 35.000 millones de dólares netos, que se han embolsado a lo largo de todos estos años. Ahora, ¿quién se ha quedado con el grueso de esto? Son 4 compañías. 4 compañías que se han quedado con ese grueso. ¿Y quiénes son? El Consorcio Nacional de Seguros, en primer lugar. Corbanca, o sea, Álvaro Sayé, que por ahí leí que era uno de los señores más ricos del país, de donde sacó su plata, de aquí, y que después las tomó la Cámara de la Construcción en Confuturo, el segundo que más ha recibido. Mate, el grupo Mate, a través del Banco Vice, y ahora también tiene nuestra aseguradora que se llama Sura, que la compró a otra FP, y Penta. Estos 4 grupos, y la verdad es que se han quedado, mire, este se ha quedado con un 15%, este con un 12, 11, o sea, todos más o menos se han repartido, estos 4 grupos, la cantidad de dinero que han ido a parar a su bolsillo. O sea, en buenas cuentas, de ese excedente gigantesco de más de 130, o sea, de 130.000 millones de dólares, el grueso ha ido a parar en forma de primas brutas y netas a la compañía de seguro. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, no quiero ahondar más en eso, lo podemos ver después, digamos, en detalle, pero lo que me gustaría es terminar esto diciendo que Senda ha estado durante todos estos días discutiendo acerca de cuál es el impacto de la restitución del 10%. Y nosotros estamos convencidos de que todavía no se mide adecuadamente el impacto gigantesco que está teniendo esta devolución del 10%. Son millones de trabajadores de todos los sectores, de todas las regiones, de todas las comunas, de todas las ocupaciones, mujeres y hombres, millones de trabajadores que han ido a, digamos, solicitar su crédito. Entonces, y están recibiendo su plata. Y por lo tanto, esto es un impacto enorme, enorme, que cambia absolutamente lo que pasa con todo esto que estamos viendo. En nuestra opinión, es algo que devela lo que ha venido ocurriendo. En resumen, que aquí se le ha estado quitando dinero a los trabajadores del fisco y se lo están llevando estos 4
grandes ricachones súper ricos, básicamente. Y el resto está en el fondo de pensiones, y del fondo de pensiones, de la parte que está invertida en Chile, el dinero, un cuarto del fondo de pensiones lo tienen los mismos 4 estos súper ricos. Entonces, en resumen, ha sido un sistema que le saca a los trabajadores y al fisco, y llega a los bolsillos de estos 4 súper ricos y algunos más. Pero eso es lo que ha quedado hoy día claro, porque esos se develaron al oponerse tajante y tenazmente a la devolución del fondo de pensión. Y movieron todos sus peones, movieron a todos sus economistas, movieron a todos sus medios, movieron a todos sus parlamentarios, lo que pudieron, y no lo lograron. O sea, el Parlamento les impuso que devolvieran el 10%. Ahora, eso es una cosa de gran trascendencia. Y bueno, y también nos hace reflexionar qué es lo que hay que hacer con el fondo de pensiones. Y Senda ha llegado a la conclusión de que es necesario exigir la restitución completa del fondo de pensiones. Si devolvieron el 10, que devuelvan el 100. Porque es plata de los trabajadores y el fisco que ha ido a parar a su bolsillo y tienen que devolverla. En el peor de los casos, que si se hace, digamos, por decirlo así, que solamente retiran los que son los que están a nombre de ellos, siempre va a ser menos injusto que ese dinero lo tengan ellos a que lo tenga, digamos, el fisco. Perdón, estos 4. Entonces, restituir el fondo de pensiones es una medida, digamos, reactivadora por una parte de la economía, pero redistributiva gigantesca. Porque si un 10% le ha llegado, digamos, significa que sube la participación del ingreso de 32 a 40%, si eso se repite durante 5 años, por ejemplo, si se le entrega un 50% del fondo a los afiliados, por decir algo, eso significa que se hace permanente a lo largo de los próximos 5 años esta restitución. Ahora, si al fisco se le devuelve lo que puso, si puso 40.000 millones, bueno, que se le devuelvan los 40.000 millones. Eso significa que el fisco puede, al contado, pagar la deuda externa. O sea, la deuda no externa, sino que la deuda del Estado completa. Y eso es el impacto que tiene, devolverlo. Y eso refleja además porque, ¿qué es la deuda del Estado? La deuda del Estado son los subsidios que le han entregado a la AFP. ¿Y a dónde han ido a parar? Esos subsidios a los bolsillos de estos 4 caballeros. Entonces, el devolverlo, el restituir al Estado eso, y sobre todo el restituir a los jubilados, y especialmente a los jubilados que más aportaron a pagar las comisiones y primas que se quedaron, que son los de renta vitalicia, que son los más también. Los mayores, los jubilados más perjudicados en esta cosa son los de renta vitalicia, porque ellos no aparece ningún fondo registrado a su nombre, y sin embargo, como vimos, ¿quién puso la mayor parte de las comisiones y primas que cobraron la AFP? Ellos, pues, porque le pasaron el fondo completo a estos mismos 4 personajes. Entonces, el punto es que ellos hay que restituirle a todos los jubilados, no solo a ellos, sino que a todo el resto, lo que perdieron durante todos estos años, el daño que se les hicieron. Ahora, nosotros estimamos que el daño que se le hizo a los jubilados es por lo menos equivalente a las pensiones que recibieron. ¿Y cuánto recibieron los jubilados? ¿Cuánto fueron las pensiones que recibieron? 60.000 millones de dólares. Y eso es un 30% del fondo. Un 30% del fondo. O sea, para restituir y reparar a los jubilados, hay que destinar un 30% del fondo. Para, digamos, si es que se toma esta decisión de hacerlo de esta manera, que a mí me parece más justa. Puede haber otras formas de hacerlo. Pero en segundo lugar, ¿qué pasa con el fisco? Tiene que restituirse lo que puso el fisco, pues, y que pague con eso la deuda que adquirió precisamente para hacer estos aportes. Ahora, y finalmente, digamos, a los
afiliados actuales, si se les devuelve lo que queda, es decir, el 50% del fondo, que son 100.000 millones de dólares, si son 5 retiros en lugar de uno el que se les entrega, eso significa que ellos, de lo que ellos aportaron y aparece registrado en sus cuentas, según la AFP, eso es un 30% nomás del fondo. Entonces se les restituye, si les restituye un 50, se les está entregando lo mismo que ellos aparecen habiendo aportado, más una extraordinaria ganancia. O sea, ganan todos con la restitución del fondo, esa es la verdad. Y hay que hacerlo. Y es la medida más progresista que se puede impulsar en el país, es la restitución del fondo de pensiones. Y que se use esto para reparar el daño infligido, como se dice. Entonces, esa es la propuesta que Senda está discutiendo y que vamos a hacer probablemente mañana publicar. Ahora, estos detalles son comentarios que yo estoy haciendo. La propuesta de Senda es que hay que restituir el fondo lo cuanto antes posible. Y hay que restituirlo, dice Senda, a quienes aportaron para formarlo. ¿Y quienes aportaron para formarlo? Los jubilados que se les bajaron las pensiones a la mitad, hay que restituirles la otra mitad. Pues. El fisco que puso, digamos, todo esto y se endeudó para eso, hay que restituirle eso y que pague su deuda. Y con eso mejoran las cuentas del país, mejora toda la economía porque los créditos bajan, en fin, mejora la solvencia del Estado, etc. Y hay que restituirle a los que aparecen ahí como propietarios del fondo, pero hay que restituírselo de verdad. Pues. Porque si siguen como están ahora, no les van a devolver esto ni el día de la calenda griega. Entonces hay que restituirles a ellos también. Y restituirles mucho más de lo que ellos pusieron. Entonces esa es la propuesta que Senda va a hacer, y con lo cual queremos terminar esta presentación, y ojalá que no haya sido algo muy aburrido. Bien, gracias Manuel. Bueno, podemos entonces entrar a una segunda parte de preguntas, comentarios. Les pido que por favor los que tengan preguntas activen su micrófono y la hagan de viva voz, porque yo estoy con algunos problemas como para leer comentarios en el chat. No es que no pueda, pero está un poco complicado. No sé si quisiera alguien hacer alguna consulta en este momento para que empecemos una conversación. Sí. Por favor. Aquí Isabel Sánchez. Quisiera preguntarle, Manuel, si dos consultas en realidad. La primera, ¿es posible que esta baja que ocurrió, digamos, respecto de las personas que se pensionaron ahora en este último periodo, haya estado influido de alguna manera por la expectativa de que cambie el sistema? Y yo lo digo por experiencia propia, porque a mí me debería haber tocado jubilarme ahora y tenía toda la planificación para la mitad de este año, junio, julio, y en mi institución, yo trabajo en el Instituto de Salud Pública, éramos un grupo de más de 30 personas que podíamos acceder a jubilarnos. Yo cumplí 60 años, entonces, y todos se arrepintieron, es decir, fue impresionante, todos se arrepintieron esperando, porque, bueno, los empleados públicos podemos postular a un incentivo al retiro, además, que es porque no nos pueden echar, por suerte, así, de la noche a la mañana, pero nadie se acogió al incentivo al retiro a la espera de ver qué es lo que
podía ocurrir con esta situación que se estaba viviendo y con toda la expectativa o la incertidumbre también con la baja de lo que las pensiones, de los fondos. Entonces, esa es la primera pregunta, si cree que haya sido el impacto de lo que ha sucedido desde octubre a la fecha, que aún no, y también un poco la expectativa de que haya un cambio con la nueva constitución, que pudiera haber algo que mejore esta condición. A mí me pasa, en lo personal, un poco eso. Y lo segundo, ahondar un poco más respecto de cómo, si se pudiera derogar el decreto 3500 y se lograra todo este cambio, digamos, en el sistema, ¿de qué manera se podría restituir lo que estaba diciendo recientemente a los que ya jubilaron por el sistema de renta vitalicia? ¿Cómo si ya se apropiaron de esos fondos las compañías de seguro, existe alguna manera de exigir que pudieran al menos mejorar esas pensiones? Hoy día entiendo que no hay, bajo el actual sistema, no hay forma, porque las condiciones fueron como un pacto que se hace entre el que jubila y la propia aseguradora. Entonces, me preocupa cuál es el riesgo de aquellas personas que ya quedaron en esa condición, podrían verse muy en desmedro respecto de los que todavía ya jubilaron por AFP o los que estamos en AFP. No sé si se entendió la pregunta. Manuel, tienes que prender tu micrófono, por favor. No te hemos escuchado nada. Ahora sí. Se entendió perfectamente, estimada Isabel, y muy buenas sus preguntas. Y yo quiero permitirme agregar a las suyas una pregunta que hace Samuel Navarro desde Coyhaique, en que él pregunta, bueno, pare, dice, si se restituyen los fondos a los trabajadores, ¿cómo se financiarían las nuevas pensiones? Entonces, yo voy a tratar de responder ambas preguntas porque son muy relevantes. En primer lugar, lo que dice Isabel, yo creo que es la pura verdad. Es decir, la gente en esta baja del número de pensiones, que se debe a una baja en el número de nuevas pensiones, eso afecta, digamos, eso obedece a que son más bajas las pensiones, pero también a lo que ella ha dicho. Hay mucha gente que está a la expectativa de ver qué es lo que va a ocurrir. Y como las pensiones están muy bajas en este momento, digamos, la situación es muy clara. Ahora, yo le quiero comentar, Isabel, que a mí me parece que sería muy interesante que usted conversara con sus compañeras respecto de la siguiente pregunta, porque si usted se da cuenta, la gente que perdió realmente como en la guerra en esta vuelta es la gente que tiene renta vitalicia. Entonces, lo que es altamente probable, ¿no es cierto?, es que la gente que mantiene su fondo en algún momento lo recupere, o recupere lo que puso ahí, qué sé yo, pero los que, digamos, se les hace más difícil, como usted misma dice, que recuperen, son los que ya no tienen fondo. Es decir, las que se lo pasaron a las compañías de seguro, es decir, se lo pasaron al Consorcio Nacional de Seguros, en la familia Hurtado, lo pasaron a, digamos, SAYE, o sea, Corbanca y la Cámara de la Construcción, que son los otros que han recibido, se lo pasaron, ¿no es cierto?, a Mate, dice, o se lo pasaron a Penta, que es el que más dinero ha sacado por los últimos 12 meses, Penta. Bueno, entonces ya no tienen fondo. Entonces la pregunta que yo le iba a sugerir, Isabel, y le voy a pedir por favor que haga una pequeña encuesta entre esas 30 personas que estaban por jubilarse, y que esa pequeña encuesta, digamos, sea la siguiente.
¿cuántos se van a jubilar por renta vitalicia? ¿Y cuántos pensaban antes jubilarse por renta vitalicia? Porque resulta que yo tengo la idea de que hay mucha gente que pensaba jubilarse por renta vitalicia y que no se está jubilando por renta vitalicia. Y esto va a incidir mucho en que se jubilen menos. ¿Sabe usted cuánto ha bajado el número de personas nuevas que se contratan renta vitalicia en un año? 70%. O sea, la baja es muy fuerte. Tan fuerte que por primera vez en este mes, por primera vez, las compañías de seguro han tenido que pagar alguna pensión con sus fondos. ¿Por qué? Porque en todos los meses anteriores, desde 1981 hasta acá, las que más retiraron dinero fueron las compañías de rentas vitalicias. Y con ese dinero pagaban todas las pensiones anteriores, pues, y les quedaba un tremendo excedente en caja. O sea, nunca han pagado una pensión ellos. Los que han pagado las rentas vitalicias hasta este momento han sido los nuevos jubilados vitalicios, porque con su fondo le dieron la plata a las compañías de seguro para que ellas pagaran todas las anteriores. Por eso lo que dice que es un esquema Ponzi perfecto. Porque si esto siguiera hasta el futuro, nunca llegarían a pagar una pensión ellos, pues. ¿Por qué? Porque las pensiones las pagan con las recaudaciones de primas de los nuevos vitalicios. ¿Y qué es lo que son las primas? Los fondos completos, pues. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Por primera vez, las compañías de seguro tuvieron este mes que pagar pensiones vitalicias con cargo a sus propios fondos. Sus propios fondos formados con lo que le quitaron a los pensionados que se jubilaron por renta vitalicia, por primera vez. Pero, ¿por qué ocurrió eso? Porque el número de rentas vitalicias contratadas bajó en un 70%. Es mucho más. Entonces, yo le agradecería, Isabel, que usted nos hiciera esta consulta y que me escriba y me diga de su encuesta cuál es el resultado. La pregunta es a sus colegas, ¿cuántos pensaban antes jubilar por renta vitalicia y cuántos piensan ahora jubilar por renta vitalicia? Esa es la pregunta que me interesa, porque yo creo que el impacto que va a tener sobre la renta vitalicia es muy grande. De acuerdo. De paso, sí, por favor. De paso, les quiero comentar una cosa interesante, y es que hay un ex compañero de escuela mío, un hombre que yo le tengo estimación. Siempre fuimos opositores políticos cuando éramos estudiantes. Él era demócrata cristiano, yo estaba a la izquierda, en fin. Pero el asunto es que tiene un plan para mejorar las pensiones ahora. Y él ha llegado a la conclusión de que las compañías de renta vitalicia son las que han calculado las tablas de mortalidad y todas esas cosas más bajas para que la gente no se jubile por retiro programado. Y es por eso que ocurren esta cosa de que todos están heredando fondos, porque a todos les sobran fondos. Porque como están calculadas tan bajas, en definitiva les sobra plata. Entonces lo que propone Vaso es que se cambien las tablas y se pongan una tabla más razonable. Entonces, pero él, digamos, está muy consciente de que aquí ha habido una intencionalidad de pasar el máximo de personas a rentas vitalicias, porque por ahí sacan la plata, pues, Isabel. No es usted que se quedan con todo el fondo, pues. Ellos, en su propiedad. Ahora, ¿qué pasa con la gente que ya contrató la renta vitalicia? Mire, cuando nosotros hacemos este cálculo de la tasa de interna de retorno, inmediatamente aparecen los asesores de las compañías de seguro y dicen, no, es que aquí ustedes no están contando las rentas vitalicias por pagar de las compañías de seguro. Y efectivamente las compañías de seguro pagan aproximadamente $3.000 millones al año en pensiones, compañías de seguro. Y lo que pagan total, neto, las
AFP y compañías de seguros son, digamos, 3.300. Entonces, en un año. Entonces, por lo tanto, el grueso de las pensiones que tienen que seguir pagando si se termina el sistema de AFP son las de las compañías de seguros, son 3.000 millones de dólares. Que eso pasarían enterito a excedente fiscal. Eso lo podemos ver después en detalle, lo hemos calculado. ¿Por qué? Porque una parte de las pensiones, de esos 5.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, son estos 3.000 millones que pagan las compañías de seguro. Ahora, ellos lo financian, nunca han pagado una pensión, lo financian con los fondos que le sacan a los jubilados nuevos. Con eso lo pagan. Pero ¿qué pasa si se acaba esta cuestión? Si se acaba esta cuestión y el decreto 3.500 se deroga, estas compañías de seguro por primera vez van a tener que empezar a devolver esa plata. Si no se acaba, el negocio es de ellos, no de los afiliados, y por lo tanto no se puede contar como rentabilidad de los afiliados las pensiones futuras, porque el flujo neto de caja siempre ha sido negativo en las compañías de seguro para los afiliados, porque son más los fondos que se le ponen que las pensiones que ellos pagan todos los meses. Entonces, el punto es que, sin embargo, si se termina el sistema, una de las grandes reparaciones y uno de los grandes beneficios fiscales van a ser que van a tener que seguir pagando estos 3.000 millones de dólares hasta que se agoten esos contratos, pues. Porque usted muy bien dice que están amarrados por ley, tienen que seguir pagándolo. Mire, yo con toda franqueza tengo mis dudas serias de que el Choclito Delano, por ejemplo, y su compañía, ¿cómo se llama?, Penta, efectivamente tenga las espaldas para hacer esto. Y yo no estoy tan seguro en el caso del Consorcio Nacional de Seguro que las tenga, porque esa misma familia es dueña de Entel, por ejemplo, que es una empresa que ha tenido que vender hasta los sitios donde están las antenas, las tuvo que vender porque está con dificultades financieras Entel. Entonces, yo no sé realmente si van a tener plata para solventar esto. O sea, y ella no las tenía, por algo le quitaron el negocio y se lo pasaron a las compañías, perdón, a la Cámara de la Construcción. O sea, por favor. Entonces, el punto es que supongamos que lo pagaran. Si lo pagaran, todo esto iría en una reparación al fisco, en la práctica, porque le pagaría parte del monto de las pensiones que tiene que pagar cada año. Y por lo tanto le queda como excedente, porque como las pensiones el fisco las paga con las cotizaciones corrientes, esto le queda excedente al fisco, porque esa parte no la tendría que pagar. ¿Entiendes? Aquí aprovecho de contestarle a Samuel. Mire, el fondo de pensiones nunca ha pagado una pensión, compañero Samuel. Nunca ha pagado ninguna pensión. El fondo de pensiones nunca va a pagar ninguna pensión. ¿Quién paga las pensiones en Chile? Es uno de los cuadros que está en el IMA 6, que yo no lo vi porque ya los estaba alargando mucho, pero está ahí. Lo vimos el mes pasado con más detalle. Las pensiones en Chile las paga el fisco en 3/4 partes. El fisco paga, digamos, el gasto nacional en pensiones, paga 3/4. Y las AFP aportan solo 1/4. Pero ¿de dónde saca la plata el fisco para pagar esas pensiones? De impuestos. ¿Y cuál es el impuesto principal? El IVA. También no le alcanza, tiene que endeudarse. Pero bueno. Pero básicamente el fisco las paga con sus ingresos corrientes. Ahora, y con eso se financian 3/4 de las pensiones que se pagan en Chile, incluido 1/3 de las pensiones de AFP, que ya vimos que lo pagan con subsidios directos del Estado. Pero además el Estado, usted mencionó esta cosa de los planes de retiro, por ejemplo. ¿Quién cree que paga los planes de retiro? ¿Lo pagan, o sea, el incentivo al retiro? ¿Usted cree que lo pagan las AFP? No, lo paga el fisco, ¿no es cierto? El fisco se lo paga. Entonces, en eso, fíjense, el fisco gasta como 2.000 millones de dólares por año. Pues. Entonces, si duplica las pensiones, se va a ahorrar ese gasto. Entonces, el beneficio que esto significa, los subsidios indirectos o el continuado pago de las pensiones vitalicias, es excedente que va a tener el fisco muy fuerte
Ahí nomás, entre esas dos cosas, tiene 5.000 millones de dólares anuales, en que el fisco queda con excedente, si se acaba esta cuestión. ¿Y cómo paga las pensiones el fisco? Las paga con todas las cotizaciones que recauda. Porque lo que se deja de hacer es traspasarle esto a los empresarios. Entonces el fisco recupera esos 10.000 millones de dólares que cotizan los trabajadores todos los años, y con eso paga todas las pensiones, que hoy día valen 5.000. Y por eso estamos diciendo que puede duplicarlas con ese monto. Entonces, ¿cómo se pagan las pensiones sin el fondo de pensiones? Mire, ¿qué pasa si el Guasón llega y en mi época el Guasón era un malvado simpático, el de Batman? Entonces era capaz de hacer una cosa como la siguiente: transformar el fondo de pensiones en chocolate, por ejemplo. Una cosa de ese estilo, o que se fumara el fondo de pensiones. ¿Qué pasaría con las pensiones? Nada, pues, porque el fondo de pensiones nunca pagaba una pensión, porque las que pagan las AFP, el cuarto restante, 3/4 los paga el fisco, de las pensiones que se pagan en Chile, incluido 1/3 de las que pagan la AFP. Pero lo que aportan la AFP, ¿con qué lo financia? Con 1/3 de las cotizaciones corrientes, pues. Entonces, si en lugar de destinar 1/3 de las cotizaciones corrientes, se destina el 100% de las cotizaciones corrientes a pagar pensiones, se puede pagar el doble de pensiones y sin tocar el fondo. O sea, por eso también se puede restituir el fondo sin que esto afecte para nada las pensiones. Por eso es tan importante derogar el decreto de ley 3.500, acabar con esta pantomima de que las pensiones se pagan con ahorro. Si las pensiones en ninguna parte del mundo se pagan con ahorro. El ahorro es plata prestada a los empresarios para que ellos financien sus negocios. Eso es el ahorro. Las pensiones se pagan igual que los sueldos de los empleados públicos. Se cobra un impuesto y se pagan los sueldos. Se cobra un impuesto, en este caso, las cotizaciones actuales, que no hay para qué subirlas tampoco, para qué se van a subir si son ya el doble de lo que se paga en pensiones. Con eso se pagan las buenas pensiones decentes. Ahora, su última pregunta, Isabel, yo quiero responderla con mucha fuerza. Porque usted dijo, ¿cómo se va a reparar a los jubilados por renta vitalicia? Hay que repararlos devolviendo el fondo. Y hay que repararlos. No solo a los de renta vitalicia, sino que a todos los que se han jubilado durante estos 40 años. Porque ellos son los más afectados. Y la plata que se llevaron las AFP, que hoy día aparece registrada en parte en ese fondo de pensiones, ¿de dónde salió? De la rebaja brutal que le hicieron a las pensiones, pues. Que para usted lo conoce muy bien esa situación. Para iguales historias laborales, lo que saca una mujer empleada pública es como 1/3 de lo que saca una colega que tiene la misma historia laboral y que está en la AFP, pues. O sea, que no se cambió a la AFP. Entonces, imagínense la rebaja brutal, el daño brutal que se ha hecho. Es un daño brutal. Entonces, eso hay que repararlo. Hay que repararlo. ¿Y cómo se repara? Dándoles un bono, pues, a los jubilados, incluidos los rentas vitalicias. ¿Y cuánto tiene que sumar? A mi entender personal, porque no quiero embarcar a Senda en esto, pero ¿cuánto tiene que sumar esa reparación? Senda lo que está diciendo no quiere entrar a este debate, y le encuentro toda la razón, porque en el fondo, digamos, van unos a empezar a decir esto, otros esto, el otro, ya, y tiene toda razón. Lo que hay que ponerse de acuerdo es que en el fondo se restituye completo. Eso es lo que hay que hacer, y que hay que reparar de Senda a los que lo aportaron. ¿Y quiénes son los que lo aportaron? Los actuales cotizantes, por supuesto, ellos son los primeros que hay que reparar, a los que más hay que devolverles a ellos, a los que está registrado en el fondo su nombre. En segundo, hay que repararles, o sea, devolverles todo lo que pusieron y con ganancia, por supuesto. Después, en segundo lugar, ¿a quién hay que reponer? Hay que reponer al fisco. Si el fisco puso, digamos, 40.000 millones de dólares, hay que reponerle. Y en tercer lugar, hay que repararle en primer lugar, diría yo, a los jubilados, pues. ¿Y cuánto hay que repararle? Mire, con toda franqueza, Isabel, yo creo que lo que hay que repararle es un monto similar a todas las pensiones que han recibido, en promedio.
Es decir, una persona que se jubiló hace 40 años, digamos, y ha venido recibiendo pensiones, no sé, pues, no haber vivido, esa persona se murió, probablemente hay que dársela a sus herederos, pero hay que repararla también. Si estuvo 20 años jubilada recibiendo una miseria, hay que darle un monto equivalente a todo lo que recibió. Pues. Ahora, ¿hay que darle por igual a todos los jubilados? No, pues, porque hay algunos que han sido más perjudicados que otros dentro del sistema de FP. Por ejemplo, usted. Es decir, una persona que ha sido empleada pública y que además es mujer. Esas son las personas más perjudicadas de todas. Entonces a ellos hay que repararle porque sufrieron un daño mayor. Entonces yo, por ejemplo, soy ingeniero, entonces, y soy hombre. Entonces, por lo tanto, digamos, si yo me hubiera quedado en el sistema antiguo, hubiera tenido una pensión para igual historia laboral que un compañero de Senda, por ejemplo, que tiene, digamos, se quedó en el sistema antiguo, él saca más o menos menos del doble de lo que saco yo. En cambio, usted sacaría un tercio de lo que saco yo. Entonces hay que repararla más a usted que a mí, por decirlo de alguna forma. ¿Me entiende? Entonces, eso hay que compensarlo, pero el monto promedio hay que duplicar las pensiones, esa es la reparación que hay que hacer. ¿Y el fondo permite hacer eso? Claro que permite. Pues. Si eso, ¿cuánto suma? 60.000 millones de dólares. ¿Y cuánto es eso? 30% del fondo. Pues. ¿Y se puede devolver 30% del fondo? ¿Cómo se va a poder devolver? Claro que se puede devolver, si se devolvió 10 ahora. Pues. ¿Y qué es lo que pasó en la economía? Nada. Al contrario, pasó mucho. La economía se reactivó. Subió la bolsa, subió esto, porque es una inyección de recursos al consumo. Uno de los que más reclamaba en contra de esto, un expresidente del Banco Central y exministro, que dijo, mire, que iba a ser terrible esto, que él no quería, en fin, y tal. Él reconoció que el impacto de esta medida del 10% iba a mitigar la caída en 4 o 5 puntos, dijo, del PIB. Imagínese usted. Imagínese que se devuelve el 30% a los jubilados y se les duplican las pensiones a todos los jubilados. Pero para atrás, pues, esto es una reparación para atrás. Porque esto es con el fondo, no es con las cotizaciones. Las cotizaciones, Samuel, permiten pagar las pensiones. Así se pagan las pensiones, por lo tanto, las pensiones, no te preocupes, porque quedan cubiertas con eso y el fisco ahorra mucha plata. Pero la reparación que hay que exigir es que se devuelva el fondo, que se restituya completo. Si es plata que se les prestó, tienen que devolver hasta el último peso. Ahora, ¿a quién hay que devolvérsela? Hay que devolvérsela en primer lugar a los que está a su nombre. ¿Y cuánto hay que devolverle? Bueno, ahí habrá que discutirlo, qué sé yo, pero hay que, desde luego, todo lo que pusieron, la AFP se lo calculan todos los meses y le dicen, mire, usted puso el 30% nomás, el resto son ganancias que yo le puse. Pero usted puso el 30%. Bueno, ese 30% hay que devolvérselo, pero hay que devolvérselo con parte de las ganancias también. Y después, digamos, al fisco hay que devolverle, claro que hay que devolverle lo que puso, pero a los que más hay que devolverle a los jubilados, porque este dinero era de los jubilados. Se lo quitaron, se lo expropiaron al jubilado. Hay que reparar a los jubilados, a todos los jubilados, especialmente a los de renta vitalicia, porque los de renta vitalicia no van a poder retirar nada del fondo. Y son los que pagaron la mayor parte de los costos de estas zonas, de los cobros que hicieron las AFP. En fin. Bueno. Creo que alguien ha escrito algo en el chat. Un comentario nuevo de Samuel Navarro. Buenas noches, Samuel. Saludos por ahí, por Coyhaique. Samuel dice, hay una campaña que señala que el fisco o los políticos se apropiarían del 90% de los restantes fondos mediante la expropiación o nacionalización de los fondos. Es un comentario que tal vez Manuel puede
retomar, o aunque en tu intervención de ahora yo creo que puede ser que hayas respondido. No sé, Samuel, si quieres tú tomar el micrófono y decir algo, si quieres volver a preguntar o comentar. Parece que no. No lo veo a Samuel en este No, momento. no lo veo yo tampoco. Ah, Espérate, tengo aquí problemas con el está. micrófono, dice Samuel. Ya. No, no, lo amo. Aquí viene de nuevo Samuel. Bueno, pero mientras esperamos a Samuel, Ahí, no sé ahí llegó. si alguien quisiera, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿Sí me aprovechando que escuchan? estamos. Ahora sí, Samuel. Ah, ya. Ya, parece que me había pillado la tecnología. Bueno, hoy día a todos nos pilló la tecnología. A nosotros especialmente. Sí, no, bueno, no entré al principio, a lo mejor me perdí alguna parte importante, pero a propósito de este asunto de que, bueno, el 10% sirvió para reactivar la economía, fue una suerte de reparación también y que para los trabajadores que pudieron recibir esto. Pero en la campaña en contra, en el fondo, de que los políticos o que el fisco quieren nacionalizar o expropiar los fondos, chocaría un poco con lo que Senda estaría planteando, de acuerdo a lo que alcancé a escuchar, de que se restituya el 90% de los fondos restantes, o eso entendí, no sé si lo entendí bien, porque hoy día, ¿cómo uno contrarresta esa campaña de que los políticos se quieren apropiar de tus fondos provisionales y que la enmarcan el 90% también es mío? Entonces, yo creo que es importante poder tener una claridad y una consigna clara en ese punto, porque es parte de la campaña de los defensores del modelo y del sistema. O sea, que nosotros le dimos el argumento de que como son propietarios del 10%, bueno, ¿por qué no le devuelven el 90%? Y ahí yo creo que es importante poder tener una consistencia, una coherencia en el discurso. Bien. Manuel. En primer lugar, un saludo, Samuel. Mucho gusto de verte. Bueno, yo creo que lo que hay que plantear es que si volvieron el 10, tienen que volver el 90, pues. Tienen que volverlo entero. Eso es lo que opino yo y lo que opina Senda. Hay que restituirlo entero. El fondo de pensiones nunca paga una pensión, no es un fondo de pensiones, es un fondo de inversiones, que a la fuerza le sacaron esa plata a los trabajadores y también se la sacaron al fisco, ojo, y especialmente se la sacaron a los jubilados, porque se la sacaron a los jubilados porque le bajaron la pensión a la mitad. Entonces esos son los tres grupos afectados y los tres grupos que hay que reparar. Y hay que restituir íntegramente el fondo. Y alcanza el fondo para reparar adecuadamente a todos los que han sido perjudicados, por supuesto. Alcanza para eso. Y por lo tanto hay que hacerlo. Hay que restituirlo íntegramente a quienes lo aportaron. Y eso se puede hacer. Y se puede hacer y no va a pasar nada, y para la economía va a ser bueno, y para la distribución del ingreso va a ser bueno. Y si se llegase a poder restituir y efectivamente estuviera toda la plata, etcétera, y todo eso, finalmente esta reparación habría reparado el daño hecho. Y nosotros mismos sacamos la cuenta que si lo devolvieran hoy día entero, habrían obtenido los ahorrantes, si el fisco recupera lo que puso y que si los jubilados se les recupera, se les reintegra lo que pusieron, y si todos los afiliados que cotizaron se les reintegra lo que pusieron, bueno, en el fondo habrían obtenido una rentabilidad de 2%, una tasa interna de retorno de esta inversión de 2%. Y si además las compañías de seguro efectivamente pagaran todas las pensiones que deben, eso podría subir incluso un poco más, 3%.
Así que ahí quedamos todos a mano, a mano. Lo que tienen que hacer es restituir el fondo. Eso es lo que hay que hacer. Hay que reparar el daño efectuado, que ha sido un daño inmenso. Pero para eso hay que derogar el decreto ley 3500, esa es la clave. Porque ahí se corta esto. Se corta y ya nos siguen sacando más plata todos los meses. Y después el fondo, tenemos que discutir, ponernos de acuerdo cómo se va a restituir y restituirlo entero. Eso es lo que hay que hacer. Todavía tenemos unos minutos para algún comentario o pregunta más. Y si no hubiera, Paul, por favor. Bueno, quisiera saber cuál es el proyecto de los senadores que tú mencionaste. ¿Se parece a lo que pide el Senda? Paul, perdón, no tiene, creo que tienes el micrófono apagado. Yo por lo menos escuché, no sé los demás. No. Yo escuché. Ah, ya, bien. Sí. Manuel, entonces. ¿Manuel? ¿Tú te refieres a cuál? Hay dos proyectos de senadores. Uno es el proyecto, digamos, de los lobistas de las AFP que quieren subir las cotizaciones, y el otro es el proyecto que deroga el decreto ley 3500. ¿Tú te refieres a cuál de los dos? Al que te deroga el 3500. El otro es del gobierno, sí. El otro es del gobierno, claro. Pero que también es de algunos senadores opositores que han estado en eso. Entre paréntesis, les quiero comentar eso, ¿no? Mañana va a salir una carta de más de 200 organizaciones sindicales. Más de 200. Esto ha sido organizado por el movimiento No Más AFP. Entre esas organizaciones sindicales están todas las más importantes. La CUT en primer lugar, la ANEF, el Colegio de Profesores, y suma y sigue, 200. Están las mineras, están los sindicatos de las mineras, de todas las mineras. Están los portuarios, de todos los puertos. Digamos, todos están mandando una carta a los senadores de oposición para que rechacen tajantemente el proyecto de Piñera, y este proyecto que en realidad es de Valdés, hay que decirlo con franqueza porque él es el lobista principal de esto, del exministro Valdés, y que ahí participa gente, digamos, de asesores opositores, y hay 3 senadores que han movido esto, pero, digamos, a rajatabla. Bueno, hay 200 organizaciones sindicales que mañana van a publicar una carta, ya la firmaron, exigiendo que rechacen este proyecto. Eso hay que sacarlo del paso porque es un proyecto, un atentado contra los trabajadores. Bueno, pero está el otro proyecto, el del decreto ley 3500, ¿no es cierto?, que es el más importante. Ahora, yo creo que ahí debería haber otra carta similar de todas las organizaciones sindicales, ¿no es cierto?, exigiendo a todos los senadores que aporten esto. Y poniéndole además que el fondo lo restituyan además. Porque para poder restituir el fondo hay que derogar el decreto ley 3500. Entonces debería ser una sola posición, derogar el decreto ley 3500 y devolver todo el fondo. Eso es lo que hay que pelear. Y yo creo que ya está claro de que los chilenos se dieron cuenta y las chilenas que el fondo se puede recuperar. Pero claro, hay que recuperarlo, pero hay que seguir pagando pensiones y mejores pensiones. Entonces para eso hay que derogar el 3500. Entonces, por lo tanto, la derogación del 3500 es la clave para poder
digamos, de devolver el fondo de pensión, sin perjuicio a las pensiones. Entonces, el proyecto de transparencia es muy bueno, Paula, es muy bueno. Yo no sé si tú lo has leído, pero yo lo leí en detalle. Es un proyecto muy bien hecho, muy bien hecho. Por eso te pregunto. Sí, es un proyecto muy Sí. bien hecho, muy bien hecho. Bueno, yo conozco a los senadores que lo presentaron, conozco al asesor principal que tienen, que es don Guillermo Río Seco. Él estuvo con nosotros el mes pasado en esta reunión. Y bueno, ese proyecto hay que sacarlo adelante. Y el otro hay que pararlo, el del gobierno. Pero vamos a ver cómo evoluciona esto. Pero yo creo que el tomar la consigna de restituir el fondo refuerza ese proyecto. Porque es una cosa que nos conviene a todos. Ahora, yo creo que en este momento, fíjate, lo que ha dicho Isabel en su comentario, yo creo que es algo que es verdad. O sea, se le está poniendo muy pesada la pista. Porque pasan cosas como la que ella dijo, que la gente no se quiere jubilar. Y en espera de que esta cosa la cambie. Pero especialmente no se quiere jubilar por renta vitalicia. Y eso significa que se le acaba el negocio a lo de la renta vitalicia. Entonces son todas cosas que en el fondo van unidas. Bien. ¿Habrá alguna pregunta que quedó por ahí? Al parecer no. Bueno, de ser así, yo creo que podemos despedirnos y dejarlos a todos invitados para el día 25 de agosto a las 12 del día y luego el 27 de agosto a las 12 del día para las charlas de Gabriel Palma y de Leocadia Oresiac, respectivamente, para conmemorar los 25 años de Senda, en una sesión que esta vez sí va a ser transmitida por Facebook Live en el Facebook de Senda. Les aseguramos que vamos a tener todos nuestros problemas técnicos resueltos. Vamos a tomar un curso vamos a seguir un tutorial de cómo se transmite. Y bueno, en esa ocasión vamos a tener una conversación con ellos dos, tanto con Palma como con la profesora Oresiac, con algunos invitados especiales también, hacerle preguntas, etc. Y bueno, pues seguiremos expectantes de lo que ocurra con el I+6, porque ya ven, se va moviendo esto entre la pandemia y el retiro del 10%, grandes efectos. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Saludos a todos. Hugo, Facio, que nos ha acompañado. Samuel Navarro, desde la región de Aysén, con mucho frío. Isabel, Paul. No logro ver a todos juntos porque estoy también con algunos problemas técnicos yo misma. Que estén muy bien todos y todas. Bien, Un abrazo. Chao. Muy buenas noches. Muchas gracias, excelente. Gracias. Buenas noches.